placer estar con ustedes, aunque sea por este medio de videoconferencia y que sea virtual. Saben que la educación médica continua es una de mis metas desde que estamos involucrados en el pie diabético, y es para mí un honor poder compartir con ustedes el día de hoy esta disertación acerca de la evaluación vascular escalonada, porque es de los parteaguas en la toma de decisiones para la atención del paciente con pie diabético. El objetivo de esta charla va a ser que todos hablemos el mismo idioma, estandarizar los manejos en el equipo multidisciplinario, que todo el mundo sepa cuál es el primer paso, y después de haber completado un estudio, cuál es el siguiente a realizar, simplificando los procesos y así haciendo esto menos oneroso tanto para el sistema de salud como en tiempo para el paciente, intentando evitar las amputaciones innecesarias. Si actuamos a tiempo, vamos a evitarnos muchos problemas. Dentro de esta evaluación escalonada, pues vamos a hacer primero la historia clínica, que es muy importante, ya que tenemos algunos antecedentes del paciente, como sería su historia de diabetes, cuántos años tiene con ella o desde cuándo se está tratando, y si tiene algún antecedente de tabaquismo, que esto también va a influir mucho en las paredes endoteliales. Posteriormente, lo que es el índice tobillo-brazo, siguiendo con el ultrasonido Doppler color y los estudios especiales que ya se realizan en hospitales, como la angiotomografía y la angiografía, que más que un estudio sería ya para realizar un tratamiento. Dentro de la exploración física, después de haber hecho el interrogatorio dirigido para los factores de riesgo, podemos encontrar estos signos en nuestros pacientes: el pie frío, pálido, húmedo, con el llenado capilar lento, más de 3 segundos, con zonas amoratadas o pálidas, diferencia de color entre una extremidad y otra, y ya en la exploración física, la ausencia de pulsos, alguna ulceración en los dedos o entre ellos los llamados lesiones en beso o en el borde de los pies, en la planta o en los laterales. Y la pérdida de folículos pilosos por disminución de la circulación. Es importante ir educando nuestra sensibilidad en las manos para tocar rápidamente los pulsos, y vamos a empezar de distal a proximal. Si nosotros encontramos el pulso pedio tomando en cuenta la anatomía del tendón extensor del primer dedo, ahí es donde lo vamos a localizar, y debe ser fuerte y de fácil palpación. Este pulso es el más superficial y por eso es el que buscamos de primera instancia. Todas las clasificaciones, tanto Wagner, Sanelian y Wi-Fi, nos dicen que la isquemia es uno de los factores agravantes para perder la extremidad o para estar más propenso a que se complique una lesión y se pierda la extremidad. De tener pulsos o no, se derivan todos los algoritmos de tratamiento. Si tiene pulsos, pues nos vamos a ir más tranquilos, nos vamos a dar más tiempo para hacer el tratamiento. De no tener pulsos, pues entonces debemos atacar este factor que es la isquemia,
para disminuir el tiempo de falta de perfusión, y ya saben que también está el acrónimo de tiempo es tejido, y esto es muy importante. Entre más rápido llevemos circulación a esa lesión, va a sanar más rápidamente o podemos salvar la extremidad. He puesto aquí los diferentes pulsos que vamos a explorar en la extremidad inferior, empezando por el pedio, por eso lo pongo más grande y como la base, después el tibial posterior, subiendo un poco hacia el tobillo, que está a un lado del maleolo, en la parte de la región poplitea, también hay que tocarlo con las dos manos y haciendo un poco de presión, ya que a veces en algunos pacientes es difícil de palpar. Y terminando con el pulso femoral, que es ya la entrada al abdomen. Es muy importante que sistematicemos esta palpación de los pulsos, todos ellos, y como les comentaba, es subjetivo y depende de la experiencia que tenga el explorador. Si nos vamos al siguiente escalón, que sería el índice tobillo-brazo, y lo comparamos tan solo con la palpación de los pulsos, pues este va a ser más objetivo porque nos da un valor numérico que nos orienta al tratamiento temprano para disminuir las amputaciones. Y entrando en materia de lo que es el índice tobillo-brazo, es la toma de las presiones de cúbito supino. El paciente debe estar recostado sobre su espalda y tomar la presión del brazo y anotarla. Posteriormente se toma la presión del mismo hemicuerpo, pero en el tobillo. Hay que localizar inicialmente el pulso de la arteria pedia con nuestro ultrasonido Doppler lineal, como se muestra en esta foto, y después colocar el manguito sobre el tobillo y insuflarlo hasta que ya no tenga la pulsatilidad la arteria pedia. Vamos a ir desinsuflando poco a poco y vamos a notar el número que en nuestro manómetro aparezca el pulso nuevamente. Entonces, esta es una situación matemática donde vamos a estar tomando la presión sistólica del tobillo, y para que no se les olvide qué número es el numeral y cuál es el dividendo, lo que queremos saber es la presión del tobillo. Entonces ese es el número que va arriba en nuestra división, y en la parte, el dividendo será la presión sistólica del brazo. Y este índice debe de ser entre 0.9 y 1.2. Eso nos va a dar también diferentes escalas donde podemos valorar la gravedad de la falta de circulación, y se los he puesto acá como si fuera un semáforo, donde el verde, donde podemos irnos lentos sin ningún problema, estará entre 0.7 y 0.89. Una isquemia moderada estará determinada por un índice de 0.5 a 0.69. Aquí ya tenemos que estar pensando en algún otro método diagnóstico o en alguna intervención incluso. Cuando se vuelve grave es cuando el índice es de 0.4. Esto ya es una isquemia crítica y nos va a obligar a actuar rápidamente. Matemáticamente, como les decía, el índice de pulsatilidad de las arterias
se da por la velocidad máxima menos la velocidad mínima. Es por esto que tomamos la presión sistólica y la dividimos entre la presión media, que sería la central del brazo. Muchos de los ultrasonidos Doppler lineares tienen ya una pequeña pantallita donde podemos ver las ondas de flujo. La onda de flujo normal del Doppler debe ser trifásica y es porque tiene estas tres fases. El flujo anterógrado sistólico, el flujo retrógrado diastólico, que es la segunda curva, y la tercera, que es el flujo anterógrado que se da durante la diástole. Recuerden muy bien esta imagen porque a continuación les mostraré cuando está alterada esta onda. Si tenemos una onda de solo 2 picos y no 3, significa que tenemos paredes rígidas y que hay resistencia de las arterias para permitir el adecuado flujo de la sangre. Si tenemos unas ondas que solo tienen una cúspide, se llama monofásica y significa que tenemos estenosis proximales. Esto es disminución de la luz del vaso. Y cuando ya tenemos una obstrucción, aunque sea parcial, como lo vamos a ver en los otros estudios, esto se le llama una onda plana. Las personas que viven con diabetes presentan calcificaciones de la capa media de las arterias y a esto se le denomina aterosclerosis de Monkeberg. Y aquí, si nosotros no sabemos detectarla adecuadamente, podemos equivocarnos entre tomar la decisión de amputar o revascularizar. Una úlcera que no cicatriza nos obliga a hacer toda esta exploración vascular escalonada, la palpación de los pulsos, el índice tobillo-brazo, y por esta aterosclerosis de Monkeberg se inventó el índice dedo-brazo, ya que en las arterias interdigitales no se da esta calcificación de la capa media y se pueden tomar determinaciones. A seguir, pues el ultrasonido Doppler o la arteriografía, que nos indicarán específicamente el nivel de la lesión arterial. Cuando ya hemos decidido que nuestro paciente con pie diabético tiene isquemia, la indicación para cirugía se va a dar cuando el paciente presente dolor isquémico en reposo. Estos pacientes bajan su pie para que les llegue un poquito más de presión, porque si no es gran molestia. Cuando tenemos una lesión que no cicatriza o cuando tenemos isquemia o gangrena. Avanzando al siguiente escalón de la valoración vascular, tenemos el Doppler duplex. Este es ya un ultrasonido que ahora son pequeños y que se pueden traer en el maletín y que se pueden conectar a cualquier dispositivo móvil, como sería una tablet o el celular incluso, y nos dan estas imágenes de color del flujo sanguíneo dentro de la arteria, y todo lo que se aleje del transductor va a ser de color azul, lo que se acerque al transductor va a ser rojo o naranja, y cuando hay turbulencia se hace esta mezcla de colores que le llamamos mosaico, y esto es por el flujo laminar de la circulación arterial. Hay aparatos muy potentes que nos pueden decir el grado de estenosis en porcentaje y que pueden medir dentro de la arteria sin ninguna invasión, solo con el sonido y el movimiento de la sangre, los
transductores nos pueden decir qué velocidad lleva este flujo sanguíneo. Entonces, por decir algo, una estenosis de la mitad del vaso, del 50%, nos puede dar una velocidad dentro de ella de 200 a 400 centímetros por segundo. Y lo podemos graficar incluso con la altura de la onda trifásica como se ve en la imagen. Entonces, el Doppler es un sistema de evaluación vascular para las estenosis, para las obstrucciones y para las anomalías vasculares, como podría ser alguna malformación o un vaso que no sigue la anatomía normal. Y también nos puede servir para evaluar después de haber realizado una cirugía de bypass o una angioplastía percutánea, ver la permeabilidad a corto y mediano plazo de la intervención. Es un estudio no invasivo, rápido, no hay dolor para el paciente más que la presión en algunos sitios donde haya mucho panículo adiposo. Es de un costo considerablemente bajo con respecto a las otras alternativas de diagnóstico, es efectivo, tiene mínima radiación tanto para el operador como para el paciente y no causa reacciones alérgicas ni otras complicaciones. Y no requiere de gran preparación en el paciente de ayuno, de exámenes de laboratorio, porque no es invasivo. Ya nos vamos a los estudios invasivos porque vamos a meter medio de contraste a través de una vena periférica para que se den estas imágenes preciosas donde podemos determinar el tramo de falta de flujo, ya sea grande, como donde está la flecha a su izquierda, o donde están las dos flechas pequeñas, una obstrucción más corta, y nos va a dar todas las bifurcaciones y se puede ver las calcificaciones. Esta angiografía, esta angiotac se puede hacer tridimensional y nos da estas imágenes donde podemos ver ya como si estuviera abierto el paciente y como si estuviéramos viendo la anatomía real y se puede dar vuelta a estos modelos tridimensionales anatómicos y pues aquí ya se pueden medir muy bien las obstrucciones, las calcificaciones y son mucho más específicos. Para terminar, hablaré de la arteriografía, que es un procedimiento invasivo que necesita medio de contraste y que permite determinar la gravedad de la obstrucción porque nos da exactamente la ubicación y nos dice el grado de obstrucción. Y lo dejamos para realizar únicamente cuando ya hemos determinado el nivel de obstrucción y pretendemos hacer una intervención transcatéter o una intervención quirúrgica del área afectada para ver exactamente qué tanto trabajo se le tiene que hacer. La arteriografía nos da estas imágenes donde podemos ver la anatomía, hacia dónde va, que nos falta aquí dos arterias en la trifurcación después de la rodilla, y en base a esto se han hecho algunos consensos de europeos y mundiales donde nos dice que las lesiones cortas y de no
mucho diámetro, les va mejor con el tratamiento endovascular. Pero si tenemos lesiones múltiples, como serían las tipo C y son largas, les va mejor con una cirugía abierta. Y pues esta es una arteriografía con angioplastía. Pueden ver ustedes en la foto del centro cómo está un balón ya insuflado y cómo mejora muchísimo el flujo de la foto de la izquierda hacia la foto de la derecha después de haber roto la obstrucción con la angioplastía. No puedo terminar esta charla sin decirles que el injerto de vena safena es el que ha demostrado a través del tiempo la mayor permanencia de flujo permeable a través de los años, que es actualmente arriba de los 10 años, lo que no sucede con las angioplastías. Pero cuando tenemos una lesión y queremos que cicatrice o que le dé tiempo a hacer colaterales, lo podemos hacer con una angioplastía, porque estas placas que ven en la última foto de la derecha es una placa de ateroma que fue sacada de una arteria y para que vean, si ustedes la pudieran tocar, verían que es como si fuese una piedra. Entonces, sí, los procedimientos endovasculares han revolucionado la evolución del pie diabético isquémico porque se puede mejorar mucho el flujo con un procedimiento temporal y que va a permitir cicatrizar una lesión, le va a quitar el dolor al paciente y le puede dar oportunidad de hacer ejercicio y de crear colaterales. Muchas extremidades que antes de estos inventos de los tratamientos endovasculares eran candidatos a amputación mayor y ahora pues se amputa únicamente un dedo o medio pie y se rescata la autosuficiencia de estos pacientes. Aunque existe el riesgo durante el procedimiento por la dureza de las arterias de que se reestenocen o se rompan y se tenga que hacer una cirugía abierta de urgencias. Las complicaciones del pie en la diabetes son las más graves y costosas de ser sufridas por estos pacientes. La amputación de una extremidad inferior o parte de ella normalmente va antecedida de una herida, un machucón, un zapato apretado, y debemos trabajar también en un tropezón, en esta protección de educación a nuestros pacientes en riesgo. Solo por ser diabéticos están en gran riesgo. Hay que hacer una vigilancia estrecha para reducir la tasa de amputaciones, que puede ser hasta del 85% si el equipo multidisciplinario actúa adecuadamente. Entonces, la evaluación vascular escalonada estandariza procesos. Todos hablamos el mismo idioma y si seguimos el camino del escalón 1 al 2, al 3, vamos a evitarle costos al sistema de salud, vamos a evitarle tiempo de hospitalización a los pacientes y vamos a lograr que sus heridas cicatricen y puedan tener una mejor calidad de vida. Vamos a disminuir complicaciones y costos y sobre todo vamos a tener el éxito ahora que estamos con lo de las Olimpiadas. Si trabajamos en equipo, vamos a tener nuestra pequeña medalla personal de haber hecho las cosas conscientemente, científicamente y para el bien del paciente.
disminuyendo las amputaciones. Agradezco mucho la invitación para esta charla. Espero les sea de utilidad la información aquí vertida y sepan que tienen en su servidora una amiga incondicional para seguir tratando de cuidar a nuestros pacientes.